Cuando quiera fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Con el humorista argentino Emanuel Rodríguez. Estamos en Buenos Aires, en la mítica avenida Corrientes, lejos, claro, del 348. Estamos conversando con Emanuel Rodríguez, un gran monologuista, stand-up, dicen en Estados Unidos, y un gran amigo para todos, Peroncho. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo voy a estar? Estoy acá en Avenida Corrientes viviendo el sueño de los fachos latinoamericanos con un país que ha vuelto al mundo, con la lluvia de inversiones, con los jubilados pasando su mejor momento, con los trabajadores que ya no discuten por el impuesto a las ganancias en Argentina, así que estoy, imagínate, celebrando la Argentina macrista. Llegué un martes cuando todavía el dólar estaba en 26 y hoy jueves está en 28, o sea, una maravilla, ¿no? Una maravilla. El dólar sube todos los días, está tan alto que casi choca con una factura de la luz, imagínate. Mira que vengo de un país donde el dólar está en 6.96 desde hace 10 años. No me digas. Sí. ¿Y eso cómo lo lograron? Estamos tristes. No me digas que lograron eso con populismo porque se explotan las cabezas acá en Argentina. Supuestamente íbamos a lograr que el dólar no se vaya muy alto y acá estamos. Yo como humorista a mí me genera un problema porque imagínate que yo antes de ayer escribía chistes con el dólar a 25 y ya me quedaron viejos. Me quedan viejos a cada rato. Pero bueno, también hay que explicar que en Argentina hoy se vive un momento ciertamente alegre, sin ironía, porque se ha conquistado un derecho más que tiene que ver con la media sanción de la despenalización del aborto, de la legalización del aborto, lo que aquí se conoce como marea verde. Y bueno, el dólar ha tenido su propia marea verde también, ¿no? Claro. El color verde y sigue avanzando. Sí, así, pero marea de marearnos además, ¿no? Bueno, media sanción quiere decir que ha sido aprobado en una de las cámaras, falta todavía la otra. ¿Sabes qué me sorprendió? La cantidad de jóvenes, de todas las clases sociales, pero la alegría de una subversión tan importante como el derecho al aborto, ¿no? Sí. Tiene que ver también con la recuperación de un sentido de participación política que se ha dado, creo yo, en todo el continente. Aquí en Argentina lo vivimos con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que claramente ha habido una reivindicación de la participación, una toma de conciencia que tiene que ver con generaciones que han entendido que salir a la calle tiene un sentido, que la realidad se modifica también en la calle. Lo que ha pasado en Argentina con esto es una clara evidencia porque tenés varios diputados que han reconocido que la presión de la gente en las calles terminó dando vuelta su voto y bueno, una conquista social que está ahí por salir en Argentina tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? Realmente estamos cosechando algo que se sembró en el continente en los 60, en los 70, que luego fue coartado violentamente y que después, bueno, tuvo como un renacer con los gobiernos llamados populistas. Emanuel, me imagino que un cómico tiene que ser un optimista por naturaleza, porque si estás triste, ¿cómo vas a hacer reír a los demás? ¿Hay futuro? Yo, por supuesto. Sí, yo más que optimista por naturaleza me considero un optimista por política. Me considero un optimista por política. Tengo una formación peronista, soy lector de Jauretche. Arturo Jauretche decía que nada grande se construye con tristeza, que estamos llamados a luchar alegremente por la patria. Nosotros durante los últimos años del gobierno de Cristina y durante el gobierno de Néstor también aprendimos a hablar de la patria grande también, entonces también vamos a decir que luchamos alegremente por la patria grande. Soy un convencido de que los gobiernos como el de Macri tienen como política de Estado la tristeza. La tristeza es un estado de debilitamiento, de potencias. Cuando uno está triste no se junta con sus amigos, no se para a defender sus derechos. Triste no se consigue nada. De hecho, perdón que vuelva, pero la discusión sobre la despenalización, la legalización del aborto tuvo dos manifestaciones, una a favor y otra en contra, y la manifestación en contra eran realmente rostros tristes y muy débiles, y del otro lado una alegría, la alegría de saber que se está transformando la realidad. Soy también de los convencidos de que, como decía Baruch Spinoza, a las potencias tristes solo hay que oponerle potencias alegres, digamos. Lo único que se puede hacer con las potencias tristes es oponerle potencias alegres, y por supuesto que creo que hay futuro y también creo que hay presente, a pesar del momento tristísimo que viven
varios países de Latinoamérica, con este retorno brutal de la derecha, creo que hay presente y celebro estar conversando contigo, porque para Argentina, Bolivia tiene que ser una referencia, tiene que ver, yo creo que es un motivo también de esperanza Bolivia para Argentina, que no lo vemos porque bueno, hay un gran muro de racismo que no nos deja ver lo que pasa del otro lado, pero claramente entiendo que lo que está pasando en Bolivia para muchos de nosotros es motivo de esperanza, es una evidencia de que la lucha tiene un sentido, ¿no? A ver, cuéntanos un poco, porque nosotros lo vemos de afuera. ¿Por qué verdes contra celestes? Es decir, pañuelos verdes para la gente que estaba de acuerdo con la despenalización, etcétera, y celestes para quienes se oponían al aborto. La verdad que no conozco la historia de los pañuelos celestes. Sí puedo decir que la historia del pañuelo como símbolo de lucha tiene una tradición muy concreta, tiene un sentido muy concreto, que es el símbolo de lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo en Argentina instalaron el pañuelo como símbolo de lucha inclaudicable también, como símbolo de no rendirse nunca. Claro, porque ese pañuelo era el pañal de sus hijos desaparecidos. Exactamente, el pañal, con toda la trayectoria que ha tenido el pañuelo, que en su momento tenía los nombres de los desaparecidos bordados, y luego con una política de socialización de la maternidad de parte de las Madres de Plaza de Mayo, ese pañuelo dejó de tener los nombres de los desaparecidos y empezó a tener 30.000 desaparecidos presentes, como diciendo, son nuestros hijos. Digo, la trayectoria política de ese pañuelo es increíble, creo yo que es símbolo universal de lucha, y las mujeres, el colectivo feminista tomó ese pañuelo como símbolo de la lucha por la legalización del aborto, y como para oponerle un símbolo parecido, la derecha inventó este pañuelo celeste que no ha tenido, yo no lo he visto con la misma potencia, la misma fuerza. Hoy por hoy caminás por las calles de Buenos Aires o incluso por las calles de Córdoba y te cruzás con 3, 4, 10 pañuelos verdes en los colectivos, en el metro, te cruzás. Con pañuelos celestes, no. Ya. No he tenido. Sí, nos pasó que fuimos aquí lejos a una reunión, estábamos nosotros con nuestros pañuelos verdes y pasaba gente en motocicleta y nos saludaba, nos hacía el puño, en fin. Claro. Es decir, nos reconocíamos, ¿no? Es un colectivo grande, es importante. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente a diente. Con el humorista argentino Emanuel Rodríguez. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente. Piedra fundamental. Con el humorista argentino Emanuel Rodríguez. Emanuel Rodríguez, cómico argentino, cordobés. Bueno, a ver, a mí me han dicho muchas veces la política es cosa seria, muy seria. Y tú haces chistes de políticos y chistes de la política, qué lindo. Sí, yo entiendo también la política también como un ejercicio alegre, porque si no tendría sentido. Y nos suicidamos todos. Exactamente. Aparte, el humor siempre ha sido un vehículo para decir muchas cosas que por ahí otro tipo de discursos no habilitan, ¿no? Yo como humorista puedo decir cosas que quizás si fuera dirigente político no las podría decir, ¿no? El humor habilita determinadas instancias discursivas que por ahí un dirigente político que tiene que estar negociando con determinadas facciones, que tiene que también ver cómo no quedar tan mal con tanta gente, esa es una preocupación que un humorista no tiene. Entonces, lo que articula el discurso humorístico es como una autenticidad que yo valoro mucho, ¿no? Y que me encantaría también poder llevar a un terreno más cercano a la política verdadera, a la praxis política, digamos. Me encantaría que un dirigente pudiera saber que tiene, porque la verdad es que la tiene, saber que tiene la libertad de ser absolutamente auténtico y que no todo tiene que ver con la negociación con las partes. Pero bueno, eso depende también de tradiciones políticas. Se ha instalado la idea de que un político es alguien que debe negociar con sus convicciones para tratar de alcanzar un fin determinado. Bueno, bárbaro, está perfecto, cuando ese fin es noble lo respeto, pero también no seríamos humanos si no soñáramos con lo imposible, y yo sueño con que en algún momento un dirigente también pueda
ser un dirigente político y poder decir absolutamente lo que piensa, lo que siente y lo que siente el pueblo al que representa y no tener esta presión de la negociación constante. En El nombre de la rosa, de Humberto Eco, su célebre novela, hay un momento en que el bibliotecario ciego le dice a William de Baskerville: el humor es subversivo. Y ese bibliotecario se llama un nombre que a ti te va a encantar: Jorge. Claro. Dale, explícanos un poco. Es un homenaje a Borges en la novela de Humberto Eco, claramente el bibliotecario ciego que se llama Jorge, claramente un homenaje a Jorge Luis Borges. Yo tengo una idea con los Jorges, digamos, el espectáculo está sobre la base que para mí los Jorges, en sí el Jorge es mala persona, lo que acá conocemos como sorete o en Córdoba le decimos culiado. La verdad que yo estoy convencido de que los Jorges son malas personas, y lo puedo demostrar empíricamente, incluso con la audiencia de Bolivia. Le vamos a pedir a los televidentes que piensen en un Jorge, en un vecino, en un pariente, que imagínense, ya tienen un Jorge en la cabeza, bueno, a que votó por el no. Y vos sabés que funciona en todos lados porque son todos así los Jorges. Es increíble. Acá en Argentina tenemos Jorge Lanata, Jorge Rafael Videla, dictador, Jorge el Tigre Acosta, represor, Jorge Yoma, Jorge Bucay, que hace autoayuda. Mauricio Macri tiene un primo que se llama Jorge Macri también. Hay 3 millones de desocupados. El ministro de Trabajo se llama Jorge Triaca. El INDEC, que es el Instituto de Estadística, dice que la pobreza descendió. El titular del INDEC se llama Jorge Todesca. Sacaron todos los remedios gratis para los jubilados. El ministro de Salud se llama Jorge Lemus. De todo. El director del diario La Nación, uno de los principales medios opositores, Jorge Fernández Díaz. El director del diario Perfil, otro, opositores no, ahora son oficialistas. El director del diario Perfil, Jorge Fontesvecchia. Es increíble. Mira, Bush, ¿cómo se llama? Claro, George Bush. George. ¿Cómo tendrán de mala prensa los Jorges que el que puede se cambia de nombre a Francisco? Absolutamente. Aparte hay que ver también la trayectoria. Yo tengo la teoría de que el cambio en Bergoglio tiene que ver con el cambio de nombre, porque cuando era Bergoglio era otro, Jorge, claro. Era otro. Y ahora que se llama Francisco, apoya las políticas nacionales y populares, apoya a los gobiernos llamados populistas, se opone a las políticas neoliberales. No, para mí hubo un cambio radical en Francisco cuando empezó a llamarse Francisco, claramente. El humor es claramente cultural. Hay chistes más o menos universales, pero en general hay que comprender el contexto y demás. ¿Cómo un cordobés triunfa también aquí en Buenos Aires? Si ustedes hasta tienen un acento especialísimo y muy claramente reconocible, para no decir la forma de bailar, que es otra historia, pero vamos, ¿cómo te fue? En Córdoba hay una tradición también de humor, sí, claro. de producción humorística. En Córdoba en algún momento fue muy conocida la revista Hortensia, que además tenía una producción de discurso humorístico ligado a la tradición de pensamiento universitario en Córdoba. Es decir, los productores de discurso humorístico eran del barrio Clínicas, un barrio universitario de Córdoba, donde con mucha llegada de varios migrantes de argentinos o extranjeros que estudian en la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene toda esta llegada y una producción de discurso humorístico ligado a la universidad, una tradición de la que yo intento abrevar, con diferencias políticas, por supuesto, en lo que derivó esa tradición, porque después esa tradición derivó en cuentacuentos y en un humor costumbrista que yo no acostumbro. Está bien, pero tiene su valor. Pero sí tomo, por supuesto, una tradición y claramente el nombre de Alberto Pío Cognini, el director de la revista Hortensia. Y me parece que más o menos me va bien en Buenos Aires porque hablo de una realidad nacional, porque hablo de cómo el país ha cambiado, cómo Argentina ha cambiado en los últimos 2 años y medio con este regreso de la derecha, porque hablo de cosas que nos han pasado a todos. Hablo también de una memoria de lo que fue la década del 90 en Argentina, que fue una década de devastación, de saqueo del país, de entrega del patrimonio nacional, y esos son temas, digamos, para los argentinos universales. Claro. Recorro el país con este espectáculo, he actuado en 21 de las 24 provincias argentinas, en todos lados la recepción ha sido muy, muy buena porque hay cierta necesidad también de una resistencia alegre, de espacios de encuentro, de espacios de potencia alegre, como decía al principio. Se robaron todos
señor, es un McDonald's esto, no sé, dígame lo que va a querer porque está la gente esperando. No, estoy indignado porque no hicieron nada, y como no hicieron nada, yo estoy muy de acuerdo, hay que sacarle ese nombre de Néstor Kirchner a todos los hospitales que hicieron, a todas las universidades que hicieron, a todas las escuelas que hicieron, a todos los jardines que hicieron, a las autopistas que hicieron, a los gasoductos que hicieron, a los parques militares que hicieron, a las centrales atómicas que hicieron, a las centrales eléctricas que hicieron, a los satélites que hicieron, a la biblioteca que hicieron, a los centros culturales que hicieron, a los dispensarios que hicieron, a los laboratorios de investigación que hicieron, a los centros vecinales que hicieron, a los aeropuertos que hicieron, a los aviones que recuperaron, a los trenes que recuperaron, a las estaciones de tren que hicieron. Además, Creo que tiene que ver con eso, y también me he propuesto como objetivo político de construir un poco la imagen hegemónica de Córdoba que han instalado los medios aquí en Argentina, que es la Córdoba de una provincia conservadora, rancia, que le dio el triunfo a Macri en las últimas elecciones por el porcentaje de votos. Esto último es verdad. No lo discuto. Yo lo discuto porque digamos, las elecciones se perdieron en todo el país. Ya. Pero en algunos lados se perdieron por goleada. En algunos lados se perdieron por goleado y Córdoba es uno de esos lugares, pero también entiendo que la historia no se puede contar con fotos y que las fotos de las últimas 2 elecciones dan cuenta de una parte muy chiquita de Córdoba, digamos, y la película de Córdoba, la película de la historia de Córdoba incluye gestas revolucionarias. El cordobazo en los 60. La reforma universitaria, el movimiento estudiantil, 18. La unión entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero en el Cordobazo, nombres como los de Ricardo Obregón Cano, Atilio López, el último gobierno popular que tuvo la provincia de Córdoba, es un gobierno borrado por un golpe civil, un golpe llamado el Navarrazo, un golpe policial, que tuvo participación de una de las principales figuras de Córdoba, figuras políticas de Córdoba, hoy José Manuel de la Sota, participación civil en el derrocamiento de un gobierno peronista. Y en los nombres de Obregón Cano y de Atilio López por ahí en la Argentina no tienen el peso que merece ese paso, ese momento medular en la historia de Córdoba. Ahí hay algo que a mí me interesa mucho más que estas últimas 2 fotos y en lo que yo creo fervientemente. A mí me interesa recuperar esa tradición. Cuando ocurrió el Cordobazo en 1969, Agustín Tosco dijo en su momento que en las llamas del Cordobazo ardía el entreguismo. Lo dijo porque la CGT nacional en ese momento, la Confederación General de los Trabajadores, se negaba a llamar a un paro general. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. La historia se repite, sí. ¿No? Y yo soy de los que creen también que si hoy Córdoba por la televisión se ve amarilla, que es el color del PRO, si hoy Córdoba se ve amarilla, yo pido que nos tengan fe porque hay chances de que sea el corazón de un fuego que sigue ardiendo. Muy bien, vamos a hablar sobre el futuro en el próximo bloque. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, Con el humorista argentino Emanuel Rodríguez. lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente. Piedra Jimmy Iturri. fundamental. Con el humorista argentino Emanuel Rodríguez. ¿Qué está pasando en Bolivia? Hay que darle bola a lo que está pasando ahí. Evo es como el opuesto, total lo opuesto a Macri, ¿no? Todo lo opuesto, o sea, de morocho contra rubio, de originario contra europeo, de humilde contra millonario, de formación política contra autoayuda de Ravi Shankar. Nacionalizó los recursos naturales. Vino Macri, agarró vaca muerta, ya están de los yanquis que ya le dicen Burger King directamente. No, ya le hicieron hamburguesa, vaca muerta. Evo industrializó los hidrocarburos para garantizar el acceso del gas para toda la gente, nosotros no, para nosotros es un privilegio. Para nosotros el gas es un privilegio. Es tan de ricos usar gas. Es increíble lo que está haciendo Evo con la dignidad de Córdoba, además humildes. Macri, bueno, no sé, pone a Fernando Iglesias como diputado nacional. Todo lo contrario. Pero, a ver, Evo viene a dar vuelta a una historia de Bolivia tremenda. Es increíble la lucha contra el analfabetismo de Evo Morales. Es lo que está haciendo ahí. Acá nosotros tenemos a Olmedo como diputado y es complicado. Pero es todo lo opuesto. Evo Morales abrió 3.000 centros de salud públicos en Bolivia. 3.000 centros de salud públicos.
el gobierno argentino está haciendo algo para modificar la situación, porque claramente están echando a todos los médicos para que quede más lugar para los chicos. En el Garra. Es increíble lo que pasa en Bolivia. Es muy gracioso porque eso en Bolivia como que está toda la movida esta de la alternancia, piden alternancia, que es lo mismo que pedían cuando Cristina probablemente podía luchar por la reelección y ellos se ponen alternancia, alternancia. Yo estoy de acuerdo con la alternancia, estoy de acuerdo, pero bueno, ya estuvieron gobernando ellos 500 años con presidente Sorete, nos toca 500 años a nosotros. Nos toca 500 años. No, yo por eso estoy de acuerdo con que Bolivia tiene que tener una salida al mar para que empiecen a exportar Evo Morales. Empiecen a exportar Evo Morales. A nosotros nos hace falta Evo Morales en este momento, nos hace falta un tipo. Emanuel, ¿y por qué metes a Bolivia a tu espectáculo? Bueno, porque es en este momento Evo Morales como el reverso conceptual de Macri. Ya. Es absolutamente el reverso en todo sentido, desde Morocho versus Rubio a estatizador versus entreguista, a formación política versus autoayuda de Ravi Shankar. Digamos, en todos los sentidos es como un reverso conceptual, y además porque llama la atención también de que en Bolivia la mitad de la población haya votado por el no a Evo Morales, en un resultado electoral bastante parecido acá. La mitad de la población votó por Macri, la mitad. O sea, está claro que en América Latina los medios te parten al medio, ¿no? Claro. Te parten al medio claramente. Entonces me parecen realidades contrastables, socialmente contrastables. Es la grieta, que acá en Argentina se le llama la grieta, esta clara oposición entre quienes pensamos que no hay que entregar el patrimonio nacional y quienes piensan que sí, que hacen negocio con eso. Me parece contrastable, me parece que se puede. Y además, esto que venía diciendo en toda la entrevista, es un lugar donde hay que mirar para buscar motivos de alegría, motivos de esperanza, digamos, para no creer que nos han derrotado, porque no nos han derrotado. Claramente esto es una batalla que va a continuar. Tampoco creo que en algún momento vayamos a ganar absolutamente. La guerra va a ser siempre así, pero es una oposición, una batalla que tenemos que dar continuamente y tratando de ver que es posible la victoria. Digamos. En este momento Bolivia es una clara evidencia de que es posible la victoria, a pesar de esto que pasó con el referéndum, ¿no? Que yo me encantaría invitar a algunos de los que votaron por el no a que pasen una semana acá, porque acá esto es el no. Digamos, Argentina es el no. Y lo que pasa cuando votás por el no son las promesas del neoliberalismo, no es el regreso al mundo, no, es el FMI que viene a hambrear al pueblo, y es tu abuelo que en lugar de tener una jubilación digna o un retiro digno, no tiene los remedios para poder sobrevivir. Todos los derechos avasallados, todos los derechos de los trabajadores, un salario que no alcanza para cubrir el mes, tarifazos. Acá nos desorganizaron la vida. Lo que hizo el neoliberalismo con la Argentina de los 12 años de recuperación fue desorganizarnos la vida y endeudarla. Y endeudarla, por supuesto, endeudar a 3 generaciones. Imagínate, nosotros parimos gente que debe en este momento. Claro. Digamos, nuestros hijos nacen debiendo y sus hijos van a seguir debiendo por la deuda que está tomando este gobierno. Entonces, claro que hay que hablar de Bolivia, porque hay que hablar de la posibilidad de que esto sea diferente, porque también nos venden acá la idea de que no queda otra. Todo el tiempo dicen, no quedaba otra que volver al fondo, no quedaba otra que volver al fondo. ¿Cómo que no? Acá nuestros vecinos están haciendo algo totalmente diferente, sumado a la dignificación de los pueblos originarios, sumado a la valoración del pueblo trabajador. Eso, el contraste entre Bolivia y Argentina también llama mucho la atención. En Argentina solemos decir, porque además en el límite está Jujuy, donde en Jujuy está la primera presa política de este gobierno, Milagros Sala, una presa sin condena, sin pruebas, con Amnistía Internacional pidiendo por su libertad y el gobierno sin oír a los organismos internacionales. Nos solemos decir, es increíble porque están pegados Jujuy y Bolivia, y en Bolivia está Evo y en Jujuy está el medio Evo. Ahora, además
de que Bolivia ha tenido el mayor crecimiento de América Latina, etcétera, con un gobierno populista, llega hasta ser alabado por el Fondo Monetario Internacional. O sea, hasta el Fondo Monetario dice, lo están haciendo muy bien, y eso que no les obedecemos. Claro. Bueno, solamente un apuntito. Igual Kirchner era blanco y Evo indio, pero había similitudes muy grandes entre ellas. Cuando fue a la primera sesión de Evo Morales, le digo, bienvenido el loro blanco, que aquí está el loro mestizo, le dice, porque los dos tenían una nariz muy larga. Qué emocionante. La verdad que ese momento de América Latina con Evo, con Néstor, con Lula, yo me siento un privilegiado de haber sido testigo de ese momento, de la contracumbre aquí en Mar del Plata, lo que significó ese no al ALCA, el profundo sentido político que tuvo ese gesto con Hugo Chávez en América Latina. La verdad que me emociona, por la piel de gallina, da para ponerse nostálgico, pero yo soy de los que creen que de ahí, de esa experiencia, tenemos que sacar toda la fuerza, toda la potencia para revertir situaciones como la Argentina de este momento, o como el Brasil también, que está viviendo un proceso bastante parecido. Ahí está la fuerza, ahí está claramente la potencia, ahí está lo que nos hace distintos a otros momentos de la historia, ¿no? La derecha ha hecho esto siempre, pero nunca se enfrentaron a un pueblo que hubiera tenido como presidentes a Evo, a Lula, a Chávez, a Néstor y a Cristina. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Con el humorista argentino Emanuel Rodríguez. Lo que te digo, tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, piedra Jimmy Iturri. fundamental. Con el humorista Lo que te digo, argentino sabe Emanuel el sol del Rodríguez. viento. Emanuel, ¿cómo imaginas el mundo en 20 años? La Argentina, para comenzar. La Argentina en 20 años. Bueno, a ver, en principio tengo una hija de 4 años, Eva, y la imagino con la potestad de decidir sobre su cuerpo, y eso hoy me da muchísima alegría, mucha alegría. Imagino una Argentina que ha recuperado el empoderamiento de las clases populares, que no se deja engañar más por la derecha latinoamericana, que no se deja engañar más por los medios hegemónicos. Imagino una Argentina gobernada por trabajadores, imagino una Argentina con presidenta mujer, con gobernadoras mujeres, con gobernadoras y diputadas trans. Imagino que la lucha por la igualdad de género en Argentina logra más conquistas aún. Tengo mucha esperanza en eso. Creo que es una lucha que atraviesa distintos espacios políticos. Y creo que tiene como destino la victoria también. Soy un convencido de que las ideas del campo nacional y popular en Argentina también tienen como destino la victoria, más allá de estos momentos de derrota que son estos años de macrismo, pero también entiendo que son lecciones que da la historia. En algunos casos los ha dado con más violencia, en otros casos ahora nos está dando una lección muy dura, pero también entiendo que es un pueblo diferente, un pueblo que se ha empoderado durante muchos años y que tiene capacidad de reacción, así que confío plenamente en que en 20 años la Argentina va a ser un país más parecido al que vivimos durante la década del 2000 y mucho más hermanado con el continente, como supo ser en su momento, y no este país racista, cerrado, europeizante, que sigue entregando el patrimonio nacional. Lo miro con mucha esperanza. Muy bien. ¿Y a Bolivia? Tengo también la idea de que es un movimiento continental, que es un movimiento regional, y la esperanza también de que Bolivia siga profundizando su proceso de transformación, de que siga siendo un bastión en el continente, de que podamos seguir mirando hacia Bolivia como ejemplo de la nacionalización de los recursos naturales, de la dignificación del pueblo, de los procesos de dignidad que se han, de toma de dignidad, de empoderamiento hacia las clases populares que se han llevado adelante en Bolivia. Para mí son ejemplos de políticas sociales, ¿no? Entonces, también en 20 años, si no veo el continente hermanado y
luchando contra los monopolios mediáticos y siendo victorioso en esa lucha, mejor no veo, digamos. Prefiero verlo así. Probablemente esté pecando de una cierta ilusión, pero bueno, es una ilusión que a mí me mueve a participar políticamente para lograrlo. Es el continente que yo quiero para mis hijos, claramente. Volvamos al presente. Hay aquí una comunidad en Argentina, una comunidad boliviana muy grande. ¿Algunos de estos son tus espectadores? Van, te hablan, te... Ojalá lo fueran. Creo que también hay vivimos en un país que tiene una xenofobia muy pronunciada y ahora una xenofobia casi avalada como una especie de política de Estado, con persecución por parte de Gendarmería Nacional hacia los inmigrantes, con una clara potenciación del prejuicio racial, y eso provoca obviamente que las comunidades de hermanos latinoamericanos se cierren sobre sí mismas, porque se ha vuelto bastante hostil caminar por este país, algo que a mí me avergüenza muchísimo. Nosotros en Córdoba tenemos un pequeño centro cultural en un barrio con mucha presencia peruana y boliviana, y tratamos de abrir un poco el espacio a esas comunidades que nos enseñan muchísimo, nos enseñan porque tienen una voluntad de trabajo increíble y una voluntad de hermandad de la que tenemos que aprender. Lamentablemente pertenezco a una provincia que produjo un embajador en Ecuador que volvió, que tuvo que ser echado de Ecuador por haber dicho en Argentina que se había pegado una ducha para que nadie diga que en Ecuador se le habían pegado hábitos ecuatorianos. Eso dijo Luis Juez. Imagínate, un Luis Juez, que también hincha de un club de Córdoba llamado Talleres de Córdoba, que le preguntaron de qué equipo era de Córdoba y él respondió que era de Talleres porque no le gustan los equipos extranjeros, porque en Córdoba se le dice bolivianos a los hinchas de Belgrano. Y un representante que en ese momento era intendente de la ciudad de Córdoba y que actualmente es una de las figuras políticas más importantes del macrismo en Córdoba y que fue embajador en Ecuador, tiene este tipo de expresiones. Entonces, estamos ante un Estado que avala la xenofobia, que se divierte con la xenofobia, que hace negocio con la xenofobia. Entonces, es complejo. A mí me encantaría que la comunidad boliviana, que los hermanos latinoamericanos vayan más a mi show, pero se complica un poco. Interesante lo de Belgrano, ¿no? Porque, claro, las republiquetas bolivianas y Güemes en el norte fueron, y trabajando con Belgrano, el gran freno que evitó que las tropas realistas españolas llegaran a Buenos Aires. Los muertos los pusieron los norteños. Ni hablar. Acá en Buenos Aires pasa lo mismo con Boca Juniors, digamos, los clubes ligados a las clases populares suelen tener esta cuestión, ¿no? Digamos que los clubes rivales, que por ahí, como es River en Buenos Aires y Talleres en Córdoba, que además están ubicados los clubes en barrios de gente de mayor poder adquisitivo, los hinchas usan como estigma la palabra boliviano o peruano. Es una vergüenza absoluta. Yo soy hincha de Talleres y me avergüenzo muchas veces de mi hinchada cuando usa un gentilicio referido a un hermano latinoamericano como insulto, digamos. Por suerte, el Club Belgrano, en una enorme muestra de orgullo latinoamericano, nombró socio honorario a Evo Morales cuando fue a Córdoba, creo que fue a recibir un honoris causa en la Universidad Nacional de Córdoba. El